presentamos a nuestro docente, el Dr. Javier Morales, quien cuenta con un doctorado y maestría en el área de Psicología Industrial Organizacional y una maestría en el área de Justicia Criminal. Preside la empresa Competitive Consulting Group, empresa dedicada principalmente a la consultoría y auditoría de programas de cumplimiento y ética. Tiene experiencia en la prevención, manejo y detección de conductas desviadas o antiéticas en las organizaciones tanto públicas como privadas, tales como corrupción, fraude y lavado de dinero. Es fundador y principal consultor de Psych Legalist, organización dedicada a brindar servicios en el área de psicología jurídica, evaluando los procesos y las conductas de los participantes en las Cortes de Justicia, federales y estatales de Puerto Rico. De igual forma, funge como perito en casos de fraude y lavado de dinero en las Cortes estatales y federales de Puerto Rico. También trabaja en enlace con agencias federales, como el FBI, ICE, Servicio Secreto, en delitos de fraude comercial, fraude de propiedad intelectual, corrupción y lavado de activos. Además que es el desarrollador del diplomado en investigación y perfilación científica de delitos económicos, como fraude, corrupción y lavados de activos. Él nos estará presentando el tema Diseño, Desarrollo e Implementación de un programa científico de seguridad ciudadana con base de derechos humanos. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra al Dr. Javier Morales. Saludos compañeros y compañeras de México y Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos, España y todas las personas que nos siguen. Así que un placer, gracias a mi amiga Marta por la invitación a este tercer aniversario del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales de México, en el tema que se va a estar discutiendo de seguridad y justicia. En este caso, a este servidor, la presentación que vamos a estar hablando es sobre diseño, desarrollo e implementación de un programa científico de seguridad ciudadana, ¿verdad?, con una base de derechos humanos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar tratando en esta tarde, sobre la temática de lo que ha ido surgiendo, en todo el mundo, ¿verdad? Ha habido declaraciones desde la presidencia de México a darle mayor énfasis a la protección del país. También en países como Estados Unidos, en Latinoamérica, también ha reforzado el asunto de la protección, pues, tanto de atentados terroristas o atentados contra los ciudadanos, ¿verdad?, de organizaciones criminales o delictivas. Así que se ha dado un manifiesto a nivel mundial en general de los países comenzar a proteger sus instituciones, sus ciudadanos. Entonces, pues vamos a estar hablando del programa científico de seguridad ciudadana, pero con base de derechos humanos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos de atrás hacia adelante en el tema del título de lo que vamos a manifestar. Así que, seguridad ciudadana, un programa de seguridad ciudadana con derechos humanos. Así que vamos a empezar con los derechos humanos. Bien, así que el país, entiéndase México o cualquier país que vaya a desarrollar un programa de seguridad, mi recomendación como científico, pues debemos partir con la base de la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad?, que está bajo la declaración, valga la redundancia, Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU. Así que voy a enfatizar al artículo número 3 de la Carta, ¿verdad?, de Derechos Humanos. Pueden entrar a la página de la ONU, ¿verdad?, onu.org, o pone en cualquier buscador Organización de Naciones Unidas, Derechos Humanos, y le va a salir el enlace para la declaración, la Carta de Derechos Humanos. Pero básicamente
en su artículo 3, habla básicamente que todos nosotros, todos los individuos, tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad de nuestra persona, ¿verdad? Entonces, en el tema que nos compete, en la seguridad, es que la institución, en este caso el gobierno, pues con los entes que nos protegen, pues entiéndase la policía, el sistema de justicia, comprenda que este programa debe ir con estos elementos que están en esta declaratoria, ¿verdad? Y que no importa su raza, su sexo, su afiliación política, etcétera, etcétera, tenemos que estar todos protegidos, ¿verdad?, bajo todos estos criterios. No la exposición a las torturas, que trae su artículo 5, elementos de esclavitud, ¿verdad?, que no podemos estar expuestos a elementos de trabajos forzados, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que antes pues, se manifestaba en esas actitudes o conductas de la esclavitud, que esto lo comprende también el artículo 4. Bueno, y así se definen todos los artículos en ese derecho y a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Básicamente es proteger la dignidad del ser humano. Entonces, a esos efectos, pues vamos sobre lo que es un programa, ¿verdad?, con un modelo científico, que es lo que proponemos, ¿verdad?, con nuestra charla de hoy. Entonces, cuando hablamos de un modelo científico, es que esa estructura que vamos a diseñar, ¿verdad?, comprende metodología cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Puede ser una cosa, técnicas de un método o técnicas de otro, y yo siempre promuevo, ¿verdad?, y explico que parte de la estructura y la composición de un programa, en este caso de seguridad, es crear elementos metodológicos mixtos, ¿verdad?, tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces vamos a discutir cómo es que se va desarrollando eso, los elementos y variables, ¿verdad?, los criterios que tenemos que tener cuando vayamos a ir desarrollando este programa de seguridad, que podemos comenzar con el macro, ¿verdad? El macro es, como dije, con la base de derechos humanos, cómo vamos a proteger a todos nuestros ciudadanos, ¿verdad? En este caso, pues puede ser de México, Colombia, Puerto Rico, etcétera, ¿verdad? Nuestros ciudadanos de nuestro país. Y de igual forma, ¿verdad?, las personas que nos visitan, los extranjeros, etcétera. Entonces, en ese macro que vamos a proteger, a darle esa seguridad, ¿verdad?, tanto física como moral, como psicológica a nuestros ciudadanos, pues entendemos todo lo que es el país. Entonces, de toda esa necesidad con base de derechos humanos, entonces vamos a criterios específicos que pueda haber en áreas geográficas particulares, porque créame, en el caso de México, la extensión territorial es amplia, demasiado amplia. Yo que he visitado muchos lugares de México, siempre le digo a mis amistades, México es más grande de lo que se ve en el mapa, ¿verdad? Pues entonces es distinto a criterios y situaciones particulares que puedan pasar, ¿verdad?, desde el aspecto geográfico, ya yendo al micro, en Puerto Rico, que es una isla pequeña de unas 100 millas de largo y unas 35 millas de ancho, ¿verdad? Y de igual forma, en ese macro de esta islita, pues tenemos asuntos particulares y conductas que puedan ser más puntuales en la protección de ciertos ciudadanos que de otros, ¿verdad? Si vamos al área montañosa de Puerto Rico, pues por lo general la incidencia criminal o asuntos de seguridad contra los ciudadanos es menor, versus donde yo me encuentro, que es la capital, San Juan, donde hay casi, se entiende que hay 1 millón de habitantes, ¿verdad?, de distintas regiones
de Puerto Rico, de Estados Unidos, etcétera, personas foráneas, compañeros, hermanos de República Dominicana, de otros países, ¿verdad? Entonces hay un enlace cultural que también pueden ser otras variables que puedan afectar ese elemento de seguridad. Así que el yo diseñar un programa, por ejemplo, en Ciudad de México, creo que tiene quizás unos 15 o 20 millones de habitantes, entiendo yo, pues es distinto a quizás un territorio donde no haya tanta población, o por ejemplo Cancún, que quizás el desarrollo turístico es mayor, pues los elementos de seguridad son distintos. O sea, no podemos, que la gente tiene la tendencia a de que haya una estructura, o sea, como una boleta mágica para todo el mundo. No, ¿verdad? Y es lo que voy a ir explicando, por qué muchas veces buenos programas de seguridad fracasan, y no es el programa, es cómo se lleva a cabo. Y hay un elemento bien particular que voy a reforzar mucho desde el aspecto científico, que es el factor humano y el error, ¿verdad? Los elementos culturales, conductuales, también varía de región en región, ¿verdad? Entonces estas variables también hay que tenerlas en consideración. Como le digo, no hay como un instrumento diseñado específico en el área de seguridad para todo el mundo. No. O sea, varía de lugar en lugar. Entonces, ¿qué criterios vamos a identificar para la implementación, ¿verdad? En este sentido, pues, ¿cómo es que lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y volvemos en ese factor humano y error, que tenemos que estar muy pendientes de esos elementos. Por eso es bien importante en el elemento conductual, que compañeros y compañeras que están en el ámbito de la conducta humana, criminólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, etcétera, sean partícipes muy activos sobre este renglón. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, ¿sabes? Los derechos que vamos a proteger son humanos. Así que lo que se transfiere en este proceso es al ser humano. Y la conducta no es de las computadoras, es la conducta de los seres humanos. Así que esos criterios hay que tenerlos en consideración. Y también la tecnología, pues, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, que ya es un tema que yo repito y repito, que tenemos que estar bien conscientes sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse, ¿verdad? Vino para quedarse. Y hay personas que tienen sus rezagos, etcétera, sus críticas. No hay ningún problema. El tema es que en tecnología es una herramienta excelente, porque comprende mucha base de datos que nos pueden ayudar a eso mismo, a identificar conductas y criterios para la protección de dos ciudadanos. Y lo mismo en el ente del trato de ese ser humano, ¿verdad? En las personas que violenten o no vayan con los criterios establecidos en sociedad. Y debe haber un avalúo, ¿verdad? Un avalúo es básicamente ir sobre los procesos, identificando margen de error y tendencia. Así que estamos hablando de estadísticas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a ir viendo esas tendencias, y en el proceso ir reformando, ¿verdad? Porque los procedimientos no son estáticos. O sea, tenemos que entenderlo. O sea, usted diseña un proceso y no piensa que se va a quedar ahí permanente por 10, 20, 25 meses, porque varía, volvemos. Porque los que actúan sobre los procesos, en este caso seguridad, son los seres humanos. Así que todos estos criterios hay que tenerlos en consideración, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la insistencia de un programa científico? Porque en mi experiencia en el mundo de la seguridad, la gente no tiende a actuar, ¿verdad?, a criterios y métodos científicos, y van más por su percepción y experiencia. Y créame, usted tenía renglones y elementos de seguridad para proteger una empresa, para proteger unos ciudadanos, etcétera, etcétera. En el 2005, pues el mundo fue dando vueltas, y, ¿verdad?, y el mundo
y todas las variables que nos afectan como ciudadanos van cambiando. Y como le dije, con la tecnología, cómo nos va impactando en sociedad y psicológicamente también van cambiando esas variables. Tiene que tener en consideración todos estos elementos porque muchas veces, ¿verdad?, esos criterios, pues al no considerarse, impactan el procedimiento, ¿verdad?, de lo que tenemos en consideración, que es la seguridad del ciudadano. Entonces, así que vamos definiendo criterios para poder entenderlo. Entonces, pues si es un programa, pues tenemos que entender que un programa es actividades continuas. Es un asunto sistemático donde usted necesita recursos y actividades, y en este caso van dirigidas a la seguridad y protección de ciudadanos, propiedad, ¿verdad?, y otros elementos que el país entienda, ¿verdad?, que son elementos de importancia. Así que actividades, un fin en común, recursos, ¿verdad?, y la continuidad. Y de igual forma, Fitzpatrick, uno de las personas que más investigaciones ha hecho sobre el tema de programas, de la estructura de lo que es un programa, pues trae una definición pues mucho más acertada, ¿verdad? El señor Fitzpatrick establece que el programa es un proceso multisectorial, y pues claro, lo que acabo de decir, en el elemento de seguridad usted tiene que incluir, ¿verdad?, todas las personas, ciudadanos y elementos de la comunidad que de una forma u otra van a participar y se van a ver afectados. Y somos todos, ¿sabes? Todos queremos andar seguros, ¿verdad? Todo, por ejemplo, yo que visito frecuentemente Ciudad de México, ¿verdad?, hay sectores ya identificados de que hay mayor alza incidencia criminal, hay sectores que se entiende que son menos seguros, lo mismo que en Puerto Rico hay sectores en la capital que son, ¿verdad?, de mucha incidencia criminal y se entiende que no son muy seguros. Pero, ¿verdad?, parte de ese elemento, ¿quién puede participar y dar apoyo para que no necesariamente eso pase? O sea, que yo pueda caminar a la 1, a las 2 de la madrugada tranquilamente por la calle, o ir a darme un mezcalito o algo, tranquilos, sin la percepción o inseguridad de que me pueda pasar algo, ¿verdad? Y entonces es cómo es que los sectores, que lo más importante, ¿verdad?, y la mayoría de los programas de seguridad que han tenido éxito en la mayoría de los países es la intervención ciudadana, ¿verdad? El ciudadano sabe los que viven entre sí, ¿verdad?, en su comunidad. Así que ellos también establecen las reglas y los parámetros de cómo van a converger entre sí. Así que estos líderes comunitarios, ¿verdad?, y estos ciudadanos tienen que participar como parte de ese proceso. Y el Estado, en la mayoría de los renglones, es darle apoyo para que ese elemento de seguridad, ¿verdad?, que toda esa comunidad se sienta en su participación diaria tranquilos, pues darle el apoyo. Entonces, multisectorial, organizaciones, ¿verdad?, que van a participar, como le dije, ¿verdad?, comunidades, policías, sistema de justicia, bomberos, ¿verdad?, como le dije, seguridad social y moral, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Todos ponemos nuestro granito de arena para que vivamos, ¿verdad?, justos y seguros en esa sociedad. Entonces, pues debe haber una administración sana, porque como van a haber recursos, debe haber una administración sana. Y colectivamente ir buscando, ¿verdad?, los elementos particulares que nos van a ayudar a esa continuidad, como le dije. Como los procesos no son estáticos, ¿verdad?, pueden haber cambios, pueden haber tecnologías
que nos ayuden a ese proceso. Pues todos estos elementos tenemos que considerarlo y, ¿verdad?, ir a un análisis multisectorial, ¿verdad?, para ese apoyo, ¿verdad?, cada uno aportar de su granito en esos procedimientos. Porque en muchas ocasiones, cuando he participado en programas de seguridad comunitaria, los investigadores, que eso es otro problema, ¿verdad?, desde la metodología, los estudiosos, los académicos, etcétera, van ya con una libretita estableciendo cuáles son los criterios, por ejemplo, de necesidades, en este caso de seguridad, de esos ciudadanos, cuando realmente usted no tiene todos los conocimientos, ¿verdad? Yo puedo decirle a usted, bueno, pues en Puerto Rico la necesidad de que haya buena iluminación para que se sientan los ciudadanos seguros, pues es sumamente importante, ¿verdad? Y usted me diga, bueno, pues en México no es tan importante la iluminación, sino los accesos, ¿verdad? Por ejemplo, las carreteras. Así que si yo voy con el criterio de que, por ejemplo, como en Puerto Rico la iluminación es importante para que los ciudadanos se sientan seguros, a tratar de implementarlo en alguna comunidad, por ejemplo en México, en Colombia, en Panamá, pues probablemente no tenga el efecto o particular o intencional, porque realmente esa no es la prioridad. O sea, por eso es que es bien importante uno analizar, ¿verdad? Yo puedo traer ejemplos de mi país, pero es analizar a la comunidad que va a ser afectada, porque ellos mejor le pueden decir, ¿verdad?, que en realidad necesitan de forma momentánea y a largo plazo. Volvemos. Por lo general tratan de resolver los elementos del momento, y como le digo, esto es sistemático, y entonces ese elemento sistemático, ese proceso, ¿verdad?, que va encadenando, se supone que nos ayude a ir desarrollando un elemento en común, y en este caso de mayor seguridad, ¿verdad? Poco a poco vamos poniendo los ladrillos para crear esa muralla que nos va a ayudar, ¿verdad? Y en este caso es que los criterios que vayamos desarrollando, ¿verdad?, por ejemplo, los accesos a los caminos, pues nos pueden ayudar a la seguridad. Pues entendemos que en ese proceso iluminarlos pues también puede dar apoyo, pero eso sería la segunda fase. Pero vamos en entendimiento, en ese constructo, analizando cuando ya apliquemos, esto estoy poniendo ejemplos, cuando ya apliquemos el elemento de los accesos a la carretera, ¿verdad?, como ese ejemplo, y que funcionó y que la gente se siente más tranquila y que realmente, más allá de lo que se sienta, sí en acción, pues el vecindario está más tranquilo. Uno dice, bueno, pues vamos a ir implementando iluminación, ¿verdad?, porque quizás pues da mayor fácil acceso en ese proceso, ¿verdad? Estoy trayendo distintas variables de ejemplo, pero es para que ustedes entiendan que cuando en sus países, mira, se vayan a desarrollar, en este caso estamos hablando de programas de seguridad, es que haya un entendimiento sistemático y sobre la metodología y las variables que se van a identificar. Como le dije, yo puedo entender que lo más importante es la iluminación, ¿verdad?, por los criterios y evidencia que tengo de mi país. No necesariamente en su país va a ser lo mismo, ¿verdad? Así que no trate de implementar criterios que quizás tengan buena actividad en una región o en otro país y llevarlo particularmente. Pues, por ejemplo, hay mucha tendencia en Latinoamérica también de traer programas de seguridad o, por ejemplo, programas contra narcotráfico, ¿verdad?, y en esa protección ciudadana de quizás programas que ha desarrollado Estados Unidos, ¿verdad? Y Puerto Rico, por la relación que tiene con Estados Unidos, funcionamos como cualquier otro estado de Estados Unidos. Así que la jurisdicción, ¿verdad?, toda la estructura en Puerto Rico es como si fuera Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, inclusive, ¿verdad?, hemos estado en esa relación por más de 100 años y muchas cosas que se traen de Estados Unidos acá, ¿verdad?, pues como le dije, funcionamos igual que cualquier otro estado, no funcionan, ¿verdad?, por nuestra característica latinoamericana. Y me imagino yo también, como le digo a la gente, nosotros estamos en el Caribe y el asunto del caribeño debe ser el calor, ¿verdad? Ahora mismo está como a 38, 40 grados, pues la gente es más diversa, la gente está más en la calle, es distinto
por ejemplo, Ciudad de México, en el área en invierno, pues, es más frío, así que hay menos actividad en la calle. Pero en países como nuestro, que hacen mucha calor, pues la gente por lo general no está cautivo en los lugares, la gente está en la calle. Entonces, a mayor contacto en la calle, ¿verdad?, más choque, más interacción, pues puede traer, pues, mayor conflicto, puede traer mayores situaciones de seguridad, etcétera, ¿verdad? Le estoy explicando distintas variables que muchas veces la gente dice, bueno, pues eso puede ser importante, puede ser importante. ¿Sabes? Como se habla en la teoría del caos, ¿verdad? Cualquier elemento, cualquier variable en función en ese proceso, en nuestro día a día, va a traer un impacto, ¿verdad? Si usted se levanta todos los días a las 8 de la mañana para ir a su trabajo, créame que si salió a las 8:15, esos 15 minutos, esa variable específica, pues le va a traer cambio. Probablemente haya menos tráfico, quizás haya mucho más tráfico, o se va a encontrar en elementos particulares que no se encuentra, ¿verdad?, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces es bien importante tener las variables en consideración, porque de una forma u otra, a corto o a largo plazo, van a afectar. Por eso es el pensamiento, ¿verdad?, y estoy con la machaca de la estructura metodológica, ¿verdad?, ese rigor metodológico en este diseño de seguridad para los ciudadanos. Bien, entonces el asunto político, ¿verdad?, que muchas veces ocurre, ¿verdad?, y en mi país también, ¿verdad?, los políticos desde el Senado, el Congreso o lo administrativo, el presidente, en este caso en Puerto Rico, el gobernante, pues para ese rigor e imposición, en este caso de la seguridad ciudadana, pues crea un marco legal, ¿verdad? Se crea una ley. Por ejemplo, pues el Estado de México declara que todas las instituciones de gobierno deben tener un manifiesto y un programa de seguridad de acuerdo a su necesidad particular, qué sé yo, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí. Pues el criterio de la seguridad ciudadana es prioridad, así que ante el Estado, las agencias de seguridad, entiéndase la policía, justicia, deben darle mayor rigor por ley a la prevención, y debe haber programas educativos, etcétera, etcétera. Hay un marco de ley que es el que guía, ¿verdad?, hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, pues, por lo general, pues los políticos, congresistas, senadores, etcétera, es lo que está en ese marco, y pues también los compañeros y compañeras abogados en ese criterio, ¿verdad?, en ese desarrollo de lo que en sociedad, ¿verdad?, debe ser el criterio legal o jurídico. Pero, ¿verdad?, como yo discuto desde la perspectiva de la psicología de la jurisprudencia, ¿verdad?, pues yo doy cursos acá en la Academia Judicial a jueces, abogados, etcétera. Entonces, pues le pregunto, ¿verdad?, cuando se hacen los criterios, cuando se hacen estos marcos legales, cuando se crean nuevas leyes, ¿verdad?, ¿cuánto peso hay en el análisis, ¿verdad?, psicojurídico de cómo esa ley va a afectar psicológicamente a los ciudadanos? Así que se lo digo, por lo general pasa en todos los países. Yo me atrevería a decir que casi un 95%, dejando un 5% de margen de error, pero no se analiza, ¿verdad?, en el impacto psicojurídico, ¿verdad?, de esa ley, ¿verdad? Que usted diga, bueno, el mejor ejemplo es el COVID. En el elemento de seguridad nos encerraron, ¿verdad?, pues para protegernos nosotros mismos, ¿verdad?, de esta variante, de este virus que estaba matando a la gente, ya que nos estaba afectando la salud. Así que ante los elementos salubristas y los elementos jurídicos, en la mayoría de los países, ¿verdad?, pasó en Estados Unidos y en Puerto Rico también, pues por ley la gente tenía que estar encerrada. Y usted dice, bueno, pues está bien, hay que encerrarnos. Pues usted analizó
cuánto nos va a afectar el estar encerrado. Pues yo estoy bien seguro de que no, porque, ¿verdad? Todas las estadísticas lo dicen, ¿verdad? En ese margen de seguridad intrafamiliar, pues hubo un incremento, ¿verdad? En violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué le traigo esto, verdad? Porque en el marco de la seguridad ciudadana, de lo que se vaya a trabajar o lo que estén en los países ahora enfocados en desarrollar, es importante, ¿verdad? En ese criterio legal, tener en consideraciones, ¿verdad? Los elementos conductuales de cómo la conducta se va a llevar a cabo y también cómo va a haber las afectaciones a nuestra conducta sobre la implementación de esa ley. Entonces ahí es que viene el elemento operacional, ¿verdad? Porque se ponen unos criterios legales y se supone, ¿verdad? Se supone que en ese marco jurídico, ante la ley, pues haya un elemento reglamentario para que todas las instituciones, como le dije, que es un elemento multisectorial, donde todas las instituciones que de una forma u otra se van a ver afectadas o van a participar, tengan una guía de cómo lo van a implementar. ¿Por qué? Mire, es un elemento cognitivo, ¿verdad? Es un elemento de capacidad, es un elemento de aprendizaje, es un elemento de conocimiento. Así que a esos efectos, usted me dice a mí, yo soy, qué sé yo, de la agencia de bomberos, esto es un ejemplo. Pues ahora la nueva ley de seguridad nacional implementa que todas las instituciones de gobierno hay una participación y protejan a los ciudadanos en su comunidad. Esto es un planteamiento. Entonces, el jefe de bomberos del país pues va a decir, bueno, para mí, desde mi agencia, desde mi conocimiento, mi protección es prever que hayan accidentes o fuego, ¿verdad? Porque eso es lo que yo sé. Eso es el ámbito de seguridad que yo protejo. Desconozco cómo yo me podría integrar a la policía, ¿verdad? Porque como no hay un elemento reglamentario, eso provoca, ¿verdad?, la improvisación. Que se lo digo, pues muchas veces la gente es creativa y dentro de esa creatividad pues salen márgenes estructurales, operacionales muy buenos. Pero la gran mayoría de las veces no, ¿verdad? La gran mayoría de las veces en ese elemento creativo, desde la conducta humana, pues somos bastante individualistas, así que voy a estar más enfocado en mi agencia, en mis criterios y en cómo, ¿verdad?, yo proyectar de la mejor manera en este ámbito de esa ley desde mi agencia, ¿verdad? Así que por eso es la importancia del desarrollo reglamentario, para que no haya improvisación, ¿verdad? Y todos vayan al mismo margen, ¿verdad?, establecido en criterio general. Ya cada institución, y se lo digo, ¿verdad?, pues yo trabajo con programas operacionales, en mi caso principalmente en el área de prevención de fraude, corrupción y lavado de activos, ¿verdad? Pues yo tengo que analizar las tendencias de las conductas inadecuadas, ¿verdad?, en esos criterios jurídicos, ¿verdad?, en los que le dije, de fraude, corrupción, lavado de dinero. Pero en este caso pues sería la seguridad ciudadana. Así que para evitar la improvisación, ¿verdad?, tiene que haber ese elemento reglamentario que trate de abarcar, ¿verdad?, todos esos elementos en proporción macro. Ya cada institución, volvemos, desde su condición debe analizar, ¿verdad?, los pros de su intervención, los contras que se podría ver, ¿verdad?, porque ese es el tema también en el asunto del factor humano y el error, y que le digo a la gente que mayormente evalúa esto en efectos operacionales, que son pues abogados o contadores o personas de operaciones, ¿verdad?, administradores, que le digo, es que en ese criterio tienes que analizar el factor humano y el error. ¿Qué es eso? Pues mire, porque usted diga que mañana, de ahora en adelante, todos los ciudadanos en esta comunidad tienen que andar por la acera,
en el lado izquierdo, ¿verdad? Como en el COVID, pues unos iban por un lado y otros bajaban por el otro. ¿Qué era la realidad? O sea, si yo llevo toda la vida caminando en mi libre albedrío o caminando por el lado derecho, no crea porque usted dijo hoy que tengo que ir por la izquierda, me dio unas instrucciones de cómo ir para la izquierda, me llevo de la mano de cómo ir para la izquierda, yo inmediatamente lo voy a hacer. No, porque no va a pasar. O sea, en el elemento conductual voy al elemento de mi conocimiento, me dirijo por donde yo crea. Así que tiene que haber esa programación de cómo ir llevando a ese ciudadano a lo que se está estableciendo, cómo la tecnología nos puede ayudar en ese proceso, ¿verdad? Como si vemos en el área de tráfico, pues, la tecnología que nos ayuda, pues son los semáforos, ¿verdad? Cambian de luces, controlamos ese proceso. Hay cámaras ahora, ¿verdad? En la mayoría de los países hay cámaras que también identifican las conductas positivas o inadecuadas, ¿verdad? Voy grabando ese escenario, pero operacionalmente, ¿verdad? Que siempre le explico a las personas, los diseños, los procedimientos, también hay una base científica para diseñar los procedimientos. Usted no puede, en este caso, para la ciudadana, diseñar procedimientos, como le dije, pues mira, todo el mundo va a andar por el lado izquierdo de la calle, o todo el mundo se va a dirigir por X sector, y, por ejemplo, para evitar sectores que son marginados o sectores de alta incidencia criminal, etcétera, para evitar eso, pues creo tráfico para que el ciudadano se sienta seguro y que no pase por allá, ¿verdad? Y yo puedo decir, pues, desde afuera pues parece tangible, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué validez científica hay en ese proceso donde podría haber un proceso de integración de esos ciudadanos, también de controlar esas conductas inseguras, ¿verdad? O esa conducta criminal, e ir integrando, ¿verdad? Esos procesos, ¿verdad? Que también hay ciencia sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve la Comuna 13 en Colombia, si usted ve La Perla en Puerto Rico, si usted ve el video de Despacito, que casi todo el mundo lo ha visto, donde se filma el video Despacito en Puerto Rico, La Perla, bueno, era por más de 50 años, uno de los lugares de más incidencia criminal en Puerto Rico. Me atrevería a decir el de más incidencia criminal, ¿verdad? De asesinatos, drogas, narcotráfico, etcétera. Y ya no es así, es un lugar turístico. Lo mismo pasaba en la Comuna 13 en Medellín, que era el lugar, el cuartel del señor Pablo Escobar, ¿verdad? Y entonces es un lugar turístico ahora, ¿verdad? Entonces, vamos analizando esto porque es tangible cómo van esos cambios conductuales en el ámbito de la seguridad. Así que por eso es que le traigo, no podemos traer una sola idea específica y tratar de implementarla sin tener base y criterio, ¿verdad? Y cuando digo base y criterio es que necesitamos datos, ¿verdad? La academia participa. Ahora, como le digo, con la inteligencia artificial recopilamos toda esa base de datos de todo el mundo, ¿verdad? Y nos puede traer criterios distintos a trabajarlo en esos procesos, ¿verdad? Para ayudar a la ciudadanía. Y como le digo, vamos al macro, a todos los ciudadanos de México, por ejemplo, todos los ciudadanos de Puerto Rico, pero de ahí vamos viendo las necesidades particulares de los municipios o provincias, y lo mismo de las comunidades específicas. Se lo digo, cuando vamos ahí, vamos en esa interacción, y créame que va a haber bastante control, bastante objetividad, y lo mismo, con esa base de datos, tener un lugar, ¿verdad?, donde se vaya transfiriendo esa base de datos, porque ahí sabemos dónde podemos incrementar, no incrementar, poner pues, más elementos tecnológicos, ¿verdad? Es tener los datos. Mientras más datos tengamos, ¿verdad?, mejores decisiones podemos tomar, ¿verdad? Y volvemos, es un elemento procesal, es un elemento sistemático y es un elemento de factor humano, ¿verdad? Muy bien, entonces, el otro elemento, cuando vamos a diseñar estos reglamentos,
La gente se confunde, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿cuáles son las políticas de seguridad de su pueblo, de su municipio o del Estado? O sea, y la política es eso, la política es hacia dónde nos dirigimos. El Estado de México o el país de México se dirige a crear un proceso de igualdad de derechos humanos en el ámbito de seguridad con todos nuestros ciudadanos, y vamos a crear estos programas que nos van a ayudar sobre esto, La política lo que dice es la guía. Ya de ahí conlleva los procedimientos, ¿verdad? ¿Qué procedimientos vamos a llevar a cabo para que eso se logre? Y volvemos, hay análisis, ¿verdad?, científicos de cómo se diseñan esos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, yo mis comienzos, ¿verdad?, mi doctorado es en psicología industrial y, ¿verdad?, y también tengo especialidad en psicología jurídica. Entonces, en mis comienzos, pues trabajé analizando procedimientos, etcétera, en farmacéutica, ¿verdad? Entonces, ese proceso de la pastillita, ¿verdad?, ese proceso que se da en la farmacéutica, pues se analiza científicamente, ¿verdad? Cada paso, cada elemento sistemático aporta a que finalmente ese producto, ¿verdad?, la pastilla contra el dolor de cabeza, salga desde un aspecto de seguridad y salud, ¿verdad?, que no salga con bacterias, etcétera, y que salga con todos los elementos, ¿verdad? Pues todo eso se va calculando, ¿verdad? El proceso, el tiempo, la cantidad, todos los criterios y variables que nos pueden afectar, el factor humano, el error, etcétera. Todo esto, y ahí se van diseñando los procedimientos. O sea, que no es porque usted lleva 20 años haciendo la pastilla X, llega allí y dice, pues vamos a hacer lo mismo. No, por eso hay una evaluación sobre esos procesos. Entonces vamos a unos objetivos principales, ¿verdad?, hacia dónde queremos dirigirnos, ¿verdad? Seguridad ciudadana, con enfoque digno de derechos humanos, ¿verdad? Entonces estas evaluaciones, con lo que acabo de decir, procesal y operacional. Y controles, ¿verdad? Como le digo, la tendencia en las conductas desviadas, que es lo más que trabajo en las organizaciones, ¿verdad? Las conductas desviadas son las personas que no siguen las reglas, y de igual forma pues trabajo con temas con conductas antisociales o sociopáticas que no siguen las reglas, ¿verdad? Ya eso es su patología, es su elemento. Así que va a haber un 3%, ¿verdad?, más o menos latente, de personas que no van a seguir las instrucciones, ¿verdad?, con esa conducta desviada, ¿verdad?, que van a manipular, etcétera. Así que hace falta controles sobre ese proceso, ¿verdad? Entonces, identificar dónde pueden haber las brechas o tendencias que me afecten esos procedimientos. Y como dije, factor humano, ¿verdad? Por eso es que los compañeros y compañeras en el área conductual tienen que integrarse ahí, ¿verdad?, en el aspecto de la criminología, ¿verdad?, qué conductas criminales pueden afectar sobre ese proceso. El choque de integración, ¿verdad?, porque no todos vamos a tener la misma visión, no todos tenemos las mismas competencias, así que no todos nos vamos a integrar de la misma forma. Entonces hay que evaluar esos criterios, ¿verdad? Ya llevo como 3 o 4 variables que nos van a afectar todo ese diseño operacional, ¿verdad? Que por eso es que tenemos que tener esas variables. El nivel de riesgo de que no se integre, el nivel de riesgo de que no funcione, el nivel de riesgo de que colapse, ¿verdad? Y vamos por eso, porque en la resiliencia, pues vamos identificando eso para poder ejecutar de forma rápida. Y lo más importante, que realmente uno debe comenzar con eso, ¿verdad? ¿Qué pasa en la empresa privada? Los costos, ¿verdad? Yo quiero, por ejemplo, usted en su casa quiere un sistema de seguridad que lo proteja de todo, terroristas, secuestros, de lo que sea. Pues, sí, hay programas contra eso, pero son costosísimos. Pues yo vivo asustado. Pues ponga 2 policías al frente de su casa. Eso también cuesta, ¿verdad? Entonces hay que ver la realidad de los activos que tenemos para poder desarrollar lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Pues uno se arropa hasta donde pueda. Entonces es bien importante analizar los costos sobre eso y sobre todo la tecnología, ¿verdad? Muchas veces cuando le doy asesoría
gobiernos o empresas gastan mucho dinero en tecnología que no la utilizan en su 100%, ¿verdad? Pues, como es lo más dinámico, ¿verdad? Es como si usted viva en un apartamento pequeño de una sola persona y entonces tenga toda la tecnología de luces que usted aplaude, etcétera, etcétera, en ese apartamento pequeño. Y le costó, pues, como si fuera una casa de 10 cuartos. Pero no lo va a utilizar a toda su capacidad. Y muchas veces no analizamos, ¿verdad?, lo que la tecnología provee versus lo que realmente vamos a utilizar, ¿verdad? Porque yo le puedo decir a usted, pues mira, ponga en la avenida tal esta cámara infrarroja que le coge hasta las pulsaciones a la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, sería factible, pero ¿cuál es la necesidad de eso? O sea, ¿cuál es la necesidad de yo gastar tanto dinero en ese ejercicio, ¿verdad? Así que esto es un criterio muy importante a considerar. Así que ya vamos aumentando las variables, ¿verdad?, en nuestra tablita de diseño científico sobre cómo vamos a implementar, ¿verdad?, este programa de seguridad ciudadana. Muy bien, ¿verdad? Como dije, los diseños científicos, como le dije, como se utiliza en la industria farmacéutica, etcétera, hay diseños cuantitativos donde dependiendo de los niveles de riesgo, ¿verdad?, el rigor del proceso, la magnitud de llevarlo a cabo, ¿verdad?, distintos criterios, pues se hacen diseños cuantitativos, ¿verdad? Pues a ese proceso le voy poniendo, ¿verdad?, un valor, ¿verdad?, dependiendo del nivel de riesgo o de control que yo necesito, ¿verdad? Entonces, en la programación, pues vamos viendo las variables, ¿verdad?, y los mismos sistemas nos ayudan a decir, ¿verdad?, los distintos factores que tenemos que considerar, ¿verdad? Pues esto es una clase para un mes completo, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Y en el elemento de diseños cualitativos, pues entrevistas enfocadas a lo que queremos desarrollar, ¿verdad? Preguntas abiertas y elementos también particulares para poder entender quizás probablemente situaciones particulares de una comunidad. El tiempo operacional, ¿verdad? Porque no es que vamos a estar toda la vida diseñando un programa de seguridad, porque en el asunto de seguridad pues realmente es importante, ¿verdad? Conlleva prontitud. Y la integración de las áreas, que es bastante de lo que había mencionado. Y cuando se implementa, vamos viendo, como le dije, lo primero en esa implementación, cómo el ser humano choca con esos procesos, ¿verdad? Cómo se van adaptando, ¿verdad? Es que, mira, ese proceso hacia la izquierda, el ejemplo que puse, ese proceso hacia la izquierda, más del 70% de la gente, cuando va hacia la izquierda, se tropieza, choca. O sea, hay una interacción ahí que nos está fallando. ¿Será el tiempo? ¿Será que no hemos educado bien? Entonces hay que identificar qué puede ser eso, que el diseño del proceso que no nos está ayudando. Esa retroalimentación, ¿verdad? Sentarnos a ver qué caracteres no hemos identificado o qué caracteres surgieron, ¿verdad? Dentro de ese avalúo identificamos, corregimos, identificamos, corregimos. O sea, por eso es que como es un elemento sistemático, no es estático, hay que estar constantemente sobre eso. Y el error, por lo general, que cometen en los programas, ¿verdad?, en este caso de seguridad, es que esos procedimientos, ese diseño, lo dejan correr solo, ¿verdad?, va ahí, solo, y no hay un avalúo, o sea, no hay una evaluación constante de lo que pasa y cómo chocan todas esas variables. Y se lo digo, como son diseños y caracteres nuevos, ¿verdad?, y elementos particulares, siempre va a haber un choque, ¿verdad? Siempre va a haber una encrucijada, ¿verdad?, del ser humano. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué esto ahora? Yo no entiendo por qué hacerlo, ¿verdad? Y estos elementos van contribuyendo a que no se desarrolle de forma efectiva, ¿verdad?, este programa de seguridad. Y pues debe haber personas encargadas de ese seguimiento, ¿verdad? Tiene que haber una persona señalada. Mire, usted es el encargado de velar por esto y recopilar los datos, ¿verdad? Y la educación, ¿verdad? Yo soy fiel
promotor de la educación, porque la educación es lo que nos transfiere nuevas informaciones, nuevas captaciones, ¿verdad? Y poder entender esos elementos que están surgiendo nuevos. Y como parte de los controles, auditar, ¿verdad? Evaluar que eso se está llevando a cabo de esa forma más efectiva. Lo mismo en los costos, ¿verdad? Que se está llevando el dinero donde se supone, porque muchas veces poner el dinero no donde es, ¿verdad? El presupuesto no donde es, y muchas veces falla por eso. Ver las tecnologías y ahora con la inteligencia artificial que nos puedan ayudar. Así que básicamente en este conglomerado, ¿verdad? En este corto tiempo le he dado pequeñas ideas, identificaciones de variables de cómo es que se estructura un buen programa, en este caso de seguridad ciudadana, como le dije, con esa base de derechos humanos. Y la Declaratoria de Derechos Humanos está en la página de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Así que hasta aquí termino con mi presentación. Muy agradecido por su atención. Así que los dejo, doctor Javier Morales.